Hagas lo que hagas, no respires la niebla. Maldición, abriendo mis ojos. Podía ver cómo toda mi unidad estaba peleando, despertando de mi involuntario sueño, momentáneo pero estruendoso. Una vez pude reunir suficiente energía en mi cuerpo me levanté. Mi cabeza no logra acordarse de lo que ha pasado antes que esto. Solo recuerdo que debo de detenerlos, pero, ¿a quiénes? Me pregunté mientras veía a mi equipo disparando ráfagas de munición a diestra y siniestra por todos lados. Era de noche, estaba oscuro, las calles eran frías y la neblina asolaba todos los rincones donde no hubiera personas. Se podía notar los cambios de temperatura en el ambiente, algunos fuegos y otras explosiones. La gente corre tratando de huir, ¿pero huir de qué? De pie, sargento, el punto de reunión es a 3 kilómetros de aquí, tenemos que llegar al punto de control Whiskey, la Guardia Civil nos está esperando. Dijo uno de los soldados de mi unidad, mientras seguían disparando a unas sombras, no parecía notar qué era, pero tenían el cuerpo de personas. De pronto, un automóvil pasó enfrente de nosotros mientras que al pasar nos dimos cuenta que estaba ardiendo en llamas. Luego, de avanzar un par de cuadras, se estrelló, escuchamos la explosión hasta donde nosotros estábamos. En marcha, sargento, tenemos que llegar allá, no se preocupe por los pilotos, están todos muertos. Dijo él mientras que yo volteaba a ver, y en efecto, el helicóptero, un viejo Sirkovsky de la época soviética, yacía en el suelo, estrellado. Lo que me sorprendió fue ver que en la parte frontal de este, estaba rayada, tenía rasguños e incisiones muy profundas. Uno de los pilotos había sido chamuscado vivo, mientras que otro, parece haber sido cortado por algo. Estoy desconcertado, pero, una pequeña alarma empezó a sonar en mi reloj. Girando mi mano, vi que el cronómetro que tenía activado, había terminado su cuenta regresiva. Señor. Tenemos que movernos, ya casi anochece, tenemos que largarnos de una maldita vez. La cara de todos los soldados de la unidad, había cambiado a una de preocupación, mientras que una oleada de adrenalina, consumió mi cuerpo. Todos nos pusimos en marcha, no tengo idea por qué, pero parece ser que mi subconsciente sabe la razón. Algo sabía, mi instinto me decía que teníamos que huir, pero, ¿por qué razón? Empezamos dejando el helicóptero estrellado atrás, rezo por las almas de nuestros compatriotas caídos. Con una estimación rápida, calculé 15 minutos de movimiento de donde nos encontrábamos a la distancia que nos habían mencionado. Los autos chocados proyectaban un aura de misterio, algunos de los nuestros los esquivaban y otros pasaban por encima de ellos. Estas barricadas pueden jugarnos una cobertura buena en caso de un enfrentamiento, pero tenemos que llegar al punto. La adrenalina consumía nuestros cuerpos, las caóticas calles era un espectáculo, parecía la caída de la sociedad misma. Seguimos avanzando. Mientras que nosotros seguíamos corriendo. Pudimos pasar entre la multitud de personas que salían corriendo de sus casas, otras entraban a casas o a tiendas, a robar y saquear todo lo que estuviera a su caso. La oscuridad formaba un vacío atemporal, la noción del tiempo era nula, no sabría decir cuánto tiempo ha pasado, este lugar o la oscuridad, o lo que está pasando, esto es irreal. Pasamos corriendo junto a un combi de los nuestros, el vehículo está en llamas y hay soldados caídos, hay uno que tiene el cuello lleno de mordidas, se le ve la yugular, y tiene algunas manchas negras como de baba o aceite. Los demás fueron incendiados hasta la muerte, maldición, no podremos tomar el vehículo de esa unidad. Seguimos corriendo, y doblando en la última cuadra, logramos ver una gran línea formada por barricadas de hormigón contra tráfico, muchos policías granaderos, y algunos vehículos militares, 2 Humvees y un Mamba Black de la Guardia Civil. Varias ambulancias llegaban y algunos helicópteros estaban sobrevolando la zona. Vamos, ya llegamos. Al acercarnos, a no más de 15 metros, 2 oficiales de la Guardia Civil nos recibieron.
Oigan chicos, los estábamos esperando, nos hacen falta manos para manejar esto. Los oficiales nos hicieron señas y una vez los alcanzamos, todos corrimos hacia la dirección de donde los oficiales habían salido. Al observar bien el lugar, vimos que era la intersección de una cuadra en U, del lado al que íbamos, del lado trasero era solo una cuadra, era un cuello de botella natural. Los policías y soldados seguían moviéndose, como un río de hormigas, algunos se subían a vehículos y se adentraban hacia el interior de la ciudad, los helicópteros llegaban, bajaban a varios soldados, otros traían cargas de combate, armas, municiones. Teníamos una tanqueta que estaba a mitad de la calle, disparando su ametralladora y cañón hacia una nube de neblina. El blindado maniobraba en la calle, haciendo pequeños movimientos como avanzar un poco y luego dar un giro en zigzag, como si no quisiera quedarse quieto, pero manteniéndose en la misma cuadra. La neblina ocultaba el objetivo de sus disparos, pero eran tan intensos que no quiero saber lo que hay detrás. No sé quién sea su oficial al mando, pero las bajas que estamos teniendo entre todos los departamentos son altas. Nuestros oficiales nos comunicaron que el ejército y la Guardia Nacional nos informarán cuando nos retiremos. ¿Qué quiere decir retirarnos? Pero acabamos de llegar. No sé cuánto se tardaron en guiar, pero llevamos más de 2 horas de combate salvos. A este paso nos quedaremos sin municiones en menos de 3 horas. Nos acercamos a una zona donde tenían radios y muchas cajas con municiones y algunos generadores con paneles solares que alimentaban algunos reflectores, los cuales alumbraban las calles aledañas a las barricadas. Muchas personas corrían hacia nosotros, pero al no encontrar dónde quedarse seguían su camino mientras que las líneas aguantaban, pero ¿contra qué estamos peleando? De repente unas alarmas empezaron a sonar en toda la ciudad. Parece ser que están usando la red de alerta sísmica para hacerla sonar, pero esto es diferente, el sonido es diferente, esta sensación de peligro es diferente, toda la ciudad se veía diferente. Cuando de repente, vimos a muchas personas correr de la zona este, de la avenida que estaba siendo defendida por la tanqueta. Muchas personas, una multitud corría, mientras que algo parecía absorberlas, una nube de niebla azul, empezó a envolver a las personas, estas caían, y tropezaban mientras que las que estaban detrás de estas les pasaban encima, pero esto era en vano, ya que a los pasos terminaban cayendo, maldición. Esa niebla se aproximaba hacia nuestra dirección, eso no se ve muy bien. Mi cuerpo estaba temblando al ver la escena, hasta que vimos como una corriente de aire golpeó levemente esa ola de niebla y la cambió de dirección. Aún así, seguíamos sin poder ver lo que se aproximaba por enfrente y por la derecha en esa zona. Algunas de las personas que eran levemente visibles desde la distancia con la poca visibilidad que da la niebla. Vimos retorcerse, gritar, agarrarse la cabeza, girar en el suelo. Y luego gritar hasta que sus gritos se desvanecieron en nada más que silencio. Eso me dio mucho miedo, pero uno de los policías que estaban en las primeras líneas de las barricadas de hormigón gritó: Ahí vienen, rápido, son muchos, nos aplastarán si los dejamos, rápido. Empezaron a abrir fuego hacia las personas, ¿pero por qué? Me sorprendí, pero cuando vi que la tanqueta giró su torreta hacia la multitud proveniente del lado derecho. Abrió fuego, y muchas de las balas que disparaban dispersaban un pequeño haz de luz a través de la neblina blanca del clima. Hay diferencias entre la neblina y la niebla. La neblina es propia de este estado, pero cuando hay más calor, en esta zona que es algo fría, hay más neblina, se forma por la diferencia de temperaturas o algo así. No soy meteorólogo o experto, pero la niebla azul, esa es totalmente distinta, se ve más gruesa y más peligrosa. Cuando me di cuenta, vi 2 helicópteros acercarse a la zona, y empezaron a abrir fuego sobre la multitud. Las balas iluminaban la zona, eran 2 Blackouts, equipados con ametralladoras Gatling, el aluvión interminable de municiones antipersonales y antiblindaje chocaron contra la multitud. No podía creer el espectáculo que estaba viendo, las personas caían, hechas pedazos mientras que no podía entender por qué a las personas que venían y pasaban por las barricadas no se les decía nada, pero a las que venían de la niebla,
Se les disparaba con todo el arsenal. Mi cabeza me duele, aún no logro entender por qué estamos haciendo esto. En eso, unos rugidos guturales llenaron el ambiente. Varias sombras salieron de la nada. Estaban saliendo de los tejados, saltaban y brincaban por las paredes. Los helicópteros pasaron su fuego rápidamente hacia estas, algunas eran impactadas por las balas y otras simplemente las evitaban corriendo. Maldición, ¿qué son esas cosas? Me pregunté para mí mismo mientras que seguían llegando un par más de esas criaturas. Luego de eso vi algo que parecían ser como una especie de pájaros. La oscuridad de la noche no me dejaba ver con claridad. Varios de los soldados que estaban aquí empezaron a gritar. Cuidado, ahí vienen, prepárense, ya llegaron los Whisky Deltas Alpha. Algunos corrieron al techo de algunos Sandcat, equipados con ametralladoras calibre 50, amartillaron el arma y empezaron a disparar, fungiendo como torretas antiaéreas. Las rondas trazadoras llenaron el aire y dibujaban líneas en el aire. Los helicópteros empezaron a moverse en dirección opuesta que las criaturas parecidas a pájaros. Cuando de repente uno de los helicópteros fue alcanzado por una criatura, era negra, delgada, alta y algo robusta. Su piel era rodeada de una especie de coraza dura, como si fuera una especie de hueso o cartílago endurecido, era carmesí. Saltó sobre uno de los Blackhawks, y de repente vi cómo usaba sus brazos, los cuales en lugar de tener manos, tenía unas enormes cuchillas, como si hubiera transformado los huesos de su brazo en una sola espada, punzante. La criatura atravesó el helicóptero mientras seguía sujetada a este, el Blackhawk empezó a perder el control. Mientras que otras de las criaturas saltaban sobre de este. Una de estas agarró a uno de los soldados, que estaba sentado en una de las ametralladoras Gatling y lo atravesó por la mitad, antes de empezar a morderlo. Otra criatura saltó sobre el segundo artillero, pero ambos cayeron al vacío. Al caer, estos estaban sobre la acera, cerca de la tanqueta. El artillero estaba muerto, pero la cosa se levantó y dio un rugido gutural enorme aún con pedazos de la piel de mi camarada caído. Maldición, eso no es humano, dije observando a la criatura, la cual luego de unos segundos, explotó en 1000 pedazos. La tanqueta disparó su cañón principal contra la criatura, haciéndola volar en 1000 pedazos, mientras que el resto de nosotros contemplábamos como el helicóptero afectado caía dando vueltas en el aire. Como una danza de la muerte, el helicóptero giró y giró hasta encontrar su final en la pared de un edificio, donde al impactar, este estalló en una enorme bola de combustible ardiente, y cayó hacia el suelo tal pájaro herido. El otro helicóptero no se quedó atrás, y empezó una persecución en la cual el Blackhawk era el objetivo, y las criaturas voladoras eran el objetivo. Carajo, desde cuando pasamos a ser la presa, pensé para mí mientras intentaba ver dónde estaba el mando. Cuando cerca de donde estábamos nosotros, una estación de radio transmitió. Aquí al habla base de operaciones, tenemos órdenes del centro de mando de mantener las líneas hasta que los civiles terminen de evacuar y la reserva estratégica Santa Lucía haya abandonado la zona. Resistan, mandaremos más apoyo en 1 minuto. Asegúrense de proteger el convoy de civiles que está próximo a llegar, divid fuerzas y mantener la línea defensiva. Luego replegarse a base de operaciones. Al parecer ya dieron las órdenes a todos, dije y con mi escuadrón nos acercamos a las barricadas. Mientras que podíamos ver el caos aledaño, algunos oficiales disparaban hacia las sombras, mientras que los del ejército corrían pasando latas de municiones hacia las líneas frontales. Vimos que varias de las sombras se aproximaban, por lo que amartillamos nuestras armas, y pensando que eran más criaturas como la que atacaron el helicóptero. Por lo que apuntamos, y esperamos a tener un objetivo.
Hasta que algo pasó, algunas personas intentaban llegar, estaban saliendo de la niebla, se agarraban el cuello, otras gritaban y lloraban. Hasta que de repente, vi a un joven, este empezó a gritar, a jalarse el pelo, mientras caminaba saliendo de la niebla. Empezó a escupir, cayó de rodillas a unos 100 metros de la primera línea, empezó a escupir algo que no parecía ser sangre pero tampoco saliva. Parecía que escupía aceite para carro, empezó a gritar, y postrado de rodillas empezó a llorar y gritar ferozmente, como si lo estuvieran golpeando, se sacudió, hasta que pude ver que empezó a gotear un líquido negro que salía por todo su cuerpo, parecía que lo sudaba, mientras que ese líquido aceitoso parecía salir de cada poro de su piel, este gritaba, lloraba, hasta que vi que las lágrimas de sus ojos también se convirtieron en líquido negro, y luego todo su cuerpo fue cubierto por esa sustancia misteriosa. Y los gritos habían cesado, sus ojos habían perdido el color, se volvieron blancos totalmente grisáceos, y se levantó, y empezó a caminar lentamente hacia nosotros. ¿Qué rayos es eso?, pregunté, mientras que antes de darme cuenta, una bala atravesó su cabeza, y este cayó muerto. Su cabeza voló en 1000 pedazos, y cuando se cayó, regó un líquido negro donde debía haber sangre. Maldición, eso nos pasará si respiramos esa cosa. ¿Qué carajos es? Iba a preguntar algo más cuando de repente, vimos a varias de esas personas caminando hacia nosotros. Podíamos notar eran demasiadas. Ahora estábamos siendo sobrepasados por una oleada de esas cosas. Tomé mi arma y quité el seguro, mi FX-05 disparó una ráfaga de municiones calibre 5.56 milímetros. Pude ver las municiones salir volando e impactar en el pecho de una de esas cosas, la cual cayó, mientras que otro tomaba su lugar, empezó a levantarse con dificultad. Una ráfaga de balas terminó el trabajo, atravesando el pecho de lo que anteriormente había sido uno de nuestros ciudadanos, la bala destruyó su pecho. Al parecer le habían disparado con una calibre 50. Luego de esto vimos que la calle rápidamente se llenó, lo que era un cuentagotas de esas cosas, se volvió un pequeño río, el cual avanzaba lentamente hacia nosotros, pero son igual de letales que las cosas con garras de púa. Me pregunté mientras disparaba otra ráfaga de balas. Varios de esos sujetos se acercaban rápidamente, mientras que todos empezábamos a abrir fuego, más oficiales de policía, Guardia Civil, la Guardia Nacional y nosotros el ejército estábamos acercándonos, cubriéndonos con las barricadas de hormigón. Algunos soldados estaban colocando alambre de púas enfrente. Vamos rápido, tome, monten este kit defensivo. Uno de los soldados de mi escuadrón trajo una caja grande, era verde y traía una etiqueta amarilla con la inscripción, ametralladora de trípode calibre 50 Browning M1919. Abrimos la caja y entre todo mi pelotón empezamos a montarla, el trípode, la ametralladora, y uno de los oficiales de policía, trajo una caja de municiones y la dejó junto a nosotros. Luego de eso corrió hacia una carretilla llena de cajas de municiones. Y corrió hacia otro grupo. Habíamos terminado de montar la ametralladora, y uno de los soldados de mi escuadrón ya estaba montando la cinta de munición, y otro estaba ya amartillando el arma y preparándose cuando yo levanté la cabeza. Pude observar algo que hizo que casi aflojara por completo mi esfínter. Lo que era un río se había convertido en olas de un mar furioso. Muchas de esas cosas caminaban, eran cientos, parecían ya ser más que todos los policías y soldados que había. Nos encontrábamos disparando, sin cesar. La ametralladora que mi compañero estaba manejando debía ser manejada a ráfagas. Uno apretaba el gatillo y la ráfaga no debía de durar más de lo que uno dice, muérete hijo de puta. Pero este parecía estar recitando el rosario alvaradeño completo. Yo también dejé apretado el gatillo de mi rifle, y por mucho que pensé que la munición se desperdiciaría, todos mis disparos encontraron el blanco sobre su objetivo. Diferentes, pero todos encontraron el blanco. Mi FX-05 seguía escupiendo todas las municiones, hasta que el ping de agotamiento del proveedor sonó. Robóticamente cambié el proveedor, cambiando el agotado por uno nuevo y guardando el anterior en el chaleco. Todos los oficiales y soldados estábamos disparando. Era una cantidad de fuego que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.
hasta que vimos como el conductor de la tanqueta empezó a acelerar, atropellando a muchos de esos con el vehículo, abriendo surcos entre las masas, permitiendo la liberación de ciertos sectores, y haciendo que pudiéramos limpiarlos. Vimos como los primeros empezaron a chocar con las barricadas de hormigón y atorándose en los alambres de púas, al parecer había servido que los colocaran ahí. Vi mientras que se acercaban varios policías granaderos, con sus enormes armaduras y sus pesados escudos de plástico. Parecían traer escopetas. Si mantenemos la línea así, podremos detener a todas esas cosas. No son capaces de trepar las barricadas de hormigón, ni de pasar los alambres de púas. Pensé mientras cambiaba el proveedor de mi arma, y volvía a abrir fuego. Esas cosas seguían cayendo, y más de esas pasaban por encima de sus camaradas caídos. ¿Qué rayos son? ¿Por qué nos atacan? Me pregunté mientras seguía disparando. No logro recordar qué es lo que estaba pasando, pero escuchamos un rugido ensordecedor. Una de esas cosas con garras salió de la nada y empezó a gruñir, como si llamara más de esas cosas. Luego se abalanzó corriendo y saltando sobre las paredes de los edificios aledaños, abalanzándose sobre las barricadas. Con su garra, lanzó un ataque, el cual cortó el hormigón como si de mantequilla se tratase. Maldición, eso no es posible. Vi como la criatura luego sacaba su brazo que se había atorado en una de las barricadas, y este se fragmentaba, roto por el impacto. La criatura chilló, y luego una bala atravesó su cabeza de lado a lado, haciéndola caer muerta al suelo. Luego de eso, empezaron a llegar más criaturas más de esas, empezando a cortar las barricadas de hormigón, y parecían ignorar las barricadas de alambre de púas, pero pasaban por estas, rompiéndolas y abriendo boquetes en la barricada, dejando pasar la corriente que se había convertido en un tsunami de criaturas humanoides que caminaban lentamente hacia nosotros, con intenciones desconocidas. No fue hasta que vi que una de las explosiones del camión de la tanqueta debilitó una puerta y de ahí empezaron a entrar más de esas cosas, al interior de una vivienda. 2 personas salieron de ahí corriendo, pero fueron atrapadas por aquel enjambre, el cual al ponerle las manos encima, los sostuvieron y abriendo sus bocas, los mordieron, arrancándole pedazos de carne. La carne de sus cuerpos eran desgarradas, uno de ellos intentaban moverse, pero estaban sujetados por todas las extremidades, y siendo mordidos en estas a la vez. Luego vi como su torso fue separado y este devorado por la multitud. Sus gritos fueron ahogados por su propia sangre. Todas las alarmas en mí se dispararon. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Tomé una granada y lancé esta al lugar donde se encontraban esos 2 infelices. Terminaré con su sufrimiento. Las criaturas seguían llegando. Yo apunté y disparé con mi rifle a una que pasaba por uno de los huecos en la barricada. Al verlas de cerca vi que eran aterradoras. Eran personas que escurrían de un líquido negro que escurría de su cuerpo. Sus ojos eran blancos, perdidos, fríos y vacíos. En esencia aterradores. Pensé aquello mientras observaba caer a uno de ellos. Luego pude ver a uno de los oficiales peleando con varios de ellos, usando su macana y su escudo. Repelía a varios de los atacantes, hasta que una criatura de esas, que tienen los brazos con púas, lo atacó. La criatura atravesó el escudo y la armadura del oficial, y luego emitió un rugido. Después de eso abrió su boca de manera grotesca, pareciendo una planta carnívora, y luego de eso mordió el oficial. Este gritó del dolor, pero su armadura táctica lo protegió de la mordida. La criatura no podía morderlo, pero su cuchilla aún seguía atravesada en su estómago. En eso, llegó otro oficial antidisturbios, esta vez con una escopeta, y disparó contra la criatura, reventándole la cabeza.
Llegaron varios oficiales, y usando sus escudos formaron una barrera entre las criaturas que venían y su camarada herido. Luego de eso vinieron 2 paramédicos y se llevaron al oficial herido. Mientras yo seguía disparando, junto a uno de mis compañeros el cual seguía apretando el gatillo de la ametralladora Browning. El problema llegó cuando vimos que más de esas criaturas con púas venían. Carajo, esos son demasiados rugidos de esta especie como de zombies. Los caminantes que se encontraban en la calle aumentaron su andar, de una caminata torpe a una caminata presurosa, sin llegar a correr. Mierda, están avanzando más rápido. Dije mientras las ráfagas de municiones azotaban a aquellas criaturas, pero estas aún mantenían su fúnebre marcha hacia nosotros. Hasta que un rugido ensordecedor llenó el ambiente. Parecían ser varios F-5 Tiger. Se acercaron volando sobre los cielos, mientras que vimos cómo dejaron caer algunas cosas en la acera. Maldición a cubierto. Dije agachándome y viendo cómo mis hombres y todos en la fila hacían lo mismo. Levantando mi cabeza, vi como había humo, rastros de polvo y muchos cadáveres de esas cosas, en llamas. Parece ser que limpiaron el paso, dije mientras hacía el recuento de mis hombres, mientras que el resto de la línea se reorganizaba, cuando vimos varios vehículos acercarse. Vehículos de la Reserva Estratégica Santa Lucia, reportándose. Favor de abrir el paso. Al habla cuartel general. Unidades en tierra a favor de abrir el paso para la reserva estratégica, cuidar y escoltar los transportes civiles hacia la salida 13, mientras evitan que los civiles rezagados sigan a la reserva. Abandonad el punto de control. Nuestras imágenes de satélite muestran que las defensas empiezan a sucumbir. Escoltad a los civiles a la zona de evacuación. Parece ser que quieren evacuar a los civiles hacia una zona distinta que las demás tropas. Dije, mientras veía como varios helicópteros y aviones pasaban surcando los cielos, alejándose de la ciudad. Parece ser que sacaron toda la reserva de aquí, eso significa que la cosa estará pesada. Vimos pasar a varios camiones y tanquetas, muchos vehículos blindados y algunos morteros autopropulsados, muchos de N-11 y Mamba Negra. Y detrás de estos se acercaban varios autobuses, algunos tenían rejas de metal en las ventanas y estas algunas estaban manchadas de manos con sangre y líquido negro, como si hubieran querido ingresar esas cosas y devorar a los ocupantes del interior. Toda la caravana de vehículos militares pasó a través de una de las rejas abiertas que los soldados despejaron, y se dirigieron hacia una avenida que parecía estar algo despejada, mientras que los autobuses escoltados por un Hummer doblaban hacia otro lado. Todas las unidades. Muévanse, es momento de evacuar. Dije mientras hacía una señal señalando hacia los camiones, mientras corríamos junto a los camiones, como si fuéramos la escolta presidencial. Los policías, granaderos, y soldados de otras unidades, hicieron lo mismo. Poco a poco empezamos a alejarnos de las barricadas. Trotando a la velocidad de los autobuses, nos movíamos a través de las caóticas calles de la ciudad, llegamos atravesando una intersección, y una horda de esas cosas se acercó. Los policías y nosotros nos replegamos acercándonos a enfrentar al grupo. Tomé mi rifle y empecé a disparar a uno de los oscuros, viendo cómo las municiones lo atravesaban. Varias balas lo atravesaron, pero seguí avanzando, seguí disparándole hasta que este cayó muerto. Pasó lo mismo con los otros soldados. Algunos de los granaderos eran rodeados, pero estos se defendían con escudos y escopetas. El Hummer escolta empezó a abrir fuego mientras avanzaba, ayudándonos con la creciente masa de oscuros. Yo tomé una granada y la lancé.
Después de acabar con ese grupo corrimos replegándonos hacia el convoy, mientras que proseguimos varios kilómetros así, hasta que llegamos a una zona de casetas totalmente bloqueada, donde una unidad como la nuestra estaba esperando. Cuando mi radio chispeó algo. El autobús está cruzando el último punto de control, solo falta su último tramo a la zona de evacuación. Negativo, el perímetro de la zona de evacuación está fallando, no podemos esperarles. Pero, mando, tenemos más de 200 personas en estos autobuses. En las puertas suroccidentales están teniendo muchos daños. Muchos infectados se encuentran acercándose a ahí. Están recibiendo demasiados daños. Si los infectados pasan por ahí, tendrán vía libre al área de evacuación. No podemos arriesgarnos. Maldición, no podemos dejar que esto pase. Tomando mi radio respondí. Aquí unidad de estabilización y reacción rápida Ajolote 2. Nos dirigimos hacia las puertas suroccidentales con todo lo que teníamos en el puesto de control, no dejaremos que ninguno pase. Aguantaremos entonces Ajolote 2, pero si las puertas caen, nos iremos. Aguantad todo lo que puedan. Maldición, vámonos. Grité con toda mi fuerza mientras hacía un gesto para que el resto de unidades me siguiera, mientras los camiones con gente pasaban las casetas y subían hacia una de las carreteras en puente que conectaba hacia el distrito sureste de la ciudad. Con esto evitarían ser atacados que si fueran por la ciudad. Vámonos. Grité mientras nos movíamos por otra zona. El ambiente abandonado reinaba por todos lados, carros, prendas, maletas, cosas, algunas tiendas saqueadas, sangre y ese líquido negro escurriendo por otros lados. Llegamos a un pequeño puente donde estaba repleto de autos estrellados, formando una barricada natural. Vamos, escalenla y lleguemos a las puertas. Grité mientras veía cómo el resto de policías y soldados en grupo escalaban y ayudaban unos a otros a pasar del otro lado. Mientras la tanqueta que nos seguía abría su escotilla. Y salía uno de los artilleros. Daremos la vuelta, entraremos por el acceso 3 para cubrir la zona con fuego pesado. Asentimos, y seguimos nuestro trayecto. Habiendo llegado, las puertas de acero de seguridad estaban a solo 200 metros del puente. Vamos. Había un par de soldados apostados en el área, uno de ellos apoyado sobre un auto con una Minimi. Y dos apostados junto a las puertas. Alrededor de la zona había un estacionamiento, donde habían más militares. Algunos habían montado morteros, ametralladoras, incluso vi un enorme obús de campaña ahí, remolcado por un Sandact. Parecían haber montado todo el centro de operaciones en el estacionamiento y en sus niveles repartido lo restante de las fuerzas. Mando, aquí puerta suroccidental vemos a Ajolote 2, a Lobo 1, a Serpiente 1, 2, 3 y 7, Escuadrón Antimotines José Vasconcelos, Escuadrón de la Guardia Civil, Mario Moirina, Escuadrón del Ejército Bravo 1. Y parte del Escuadrón de la Marina Zulu 1. Aquí mando, esperamos la llegada de los últimos autobuses para empezar el proceso de abordaje de los aviones de emergencia. Resistan hasta que estemos listos. Andando vamos. Muy bien, vengan rápido, regresarán en cualquier momento. Tenemos guardias en la puerta 2 del otro lado del canal, pueden verlos desde el estacionamiento, tenemos que defender ambas puertas y evitar que entren a toda costa, vamos rápido. Tenemos un... Rápidamente, nos acercamos a las cajas y tomé municiones para llenar mis proveedores vacíos. También vimos como varios policías e ingenieros empezaban a montar barricadas de alambre de espino y algunas ametralladoras extra. Yo entre todos los suministros vi una caja amarilla que decía, lanzagranadas de trincheras. Subiendo por una saliente al estacionamiento vi a lo que se refería el soldado. Del otro lado había otra puerta en la calle, habían solo 2 soldados apostados tras unos sacos de arena para protegerlas. No puede ser. Yo monté el arma en esa zona, era un lanzagranadas pesado sobre un trípode. Cargué el cilindro de municiones, y luego volteé la mirada. Sobre el puente superior, vimos a los autobuses avanzar rápidamente, parecían ser perseguidos.
Las escasas luces restantes de la noche no dejaban ver, a un lado que acá solo apreciábamos un leve brillo amarillo de la luna y algunos reflectores que buscaban algo en el cielo. Luego de eso, vimos que era, los infectados o lo que sea que fuesen esas cosas, seguían los autobuses. Maldición, la unidad Ajolote 3 cayó. Dije mientras apuntaba mi ametralladora y disparaba sobre la horda sobre el puente que estaba encima de nosotros. La horda cambió su rumbo y empezó a saltar del puente hacia nosotros. Maldición, ahí vienen. Todos empezamos a abrir fuego hacia la oleada sedienta de sangre. Vimos incluso a alguien lanzar un lanzacohetes y usarlo contra la oleada. Algunos de los infectados se agrupaban en los autos, los cuales los detenían como piedras a un río, solo dando una resistencia leve, pero no la suficiente. Aquí puerta 2. Los camiones ya cruzaron, pero los infectados están llegando. Necesitamos apoyo. Corrí hacia la orilla del edificio del estacionamiento y tomé el lanzagranadas anteriormente colocado, y luego miré desde ahí hacia la calle. Vi varios grupos de esas cosas, acercándose hacia la puerta, en la cual solo habían 2 soldados, apostados, disparándoles, esos muchachos, solos, y abandonados, custodiando la entrada. A la hora de disparar, pude ver cómo se iluminaba parte de la zona, habían más criaturas de las que recordaba. Dándome cuenta que no podemos pelear contra ellos eternamente, volví a disparar el lanzagranadas, tirando una ráfaga completa. Hasta que vi que ese pequeño grupo ya había sido neutralizado. Gracias, colega. Bien, ahora vamos a regresar a la puerta principal. Corriendo por el estacionamiento, pude ver algunos soldados que estaban hablando por radios y otros moviendo cajas con municiones. Me acerqué a la orilla de este, y vi algo que me heló la sangre. La neblina estaba acercándose, y también una gran horda de esas cosas. Maldición, apretando el gatillo, dejé salir toda la munición de mi rifle, disparando. Muchas municiones salieron volando hacia la multitud de criaturas. Las balas impactaban en todos, pero la multitud era como un río, se empezaba a atascar con los vehículos que bloqueaban esa parte de la calle. Disparé y seguí disparando, pero no parecía afectarles. Metí mi mano a mi chaleco, pero mis cargadores ya estaban vacíos. Levanté mi rifle y grité, estoy seco. Dije mientras que buscando con la mirada, buscando las cajas de munición y viendo los suministros que teníamos. Habían varias ametralladoras Minimi, por lo que corrí hacia ellas, y tomé las armas, vi que había algunas cajas de municiones, y tomando las Minimi, las puse sobre alguna de las cajas, y luego de eso, empecé a sacar tiras de municiones. Tomé las tiras de estas, y empecé a empalmar las municiones, haciendo las tiras de municiones aún más largas, y empecé a enrollarlas en mi cuerpo como en un supercomando. Luego de eso, acoplé las tiras a las ametralladoras, y como un comando, me dirigí hacia la puerta 1. Algo me alarmó. Empecé a llenarme de escalofríos. Y pude ver cómo el cielo se oscureció, todas las estrellas desaparecieron, algunas luces en el cielo empezaron a parpadear, el ambiente se sentía pesado, la atmósfera se sentía demasiado tensa. Hasta que reaccioné. Y vi que esas criaturas empezaron a correr. Las alarmas en mi cuerpo empezaron a gritar, mierda, 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 cuando van a ordenar la evacuación. Empecé a disparar como si de Rambo se tratase, con las Minimi a 2 manos. Las ráfagas de municiones empezaron a impactar sobre las criaturas, una de ellas se acercaba peligrosamente hacia un policía, por lo que apunté hacia él, y disparé el arma. Las balas hicieron puré de petróleo a esa cosa, pude ver que las criaturas empezaron a salir también de un edificio adyacente a nosotros.
Maldición, dispárenle. Luego de eso, apreté el gatillo y las ráfagas entraron hasta ahí, destruyendo todo lo que se encontraba ahí. Empecé a relajarme, como si las balas me dieran una sensación de seguridad. Señor, ¿no pensará que dejaremos que se quede solo, o sí? Volteé a ver hacia un lado y vi a mi escuadrón, todos usando la misma estrategia de las mini, llenos de tiras de municiones. Después de eso, empezamos a disparar, hasta que vimos algo en el cielo, en lo que algunas criaturas saltaban del puente hacia nosotros. Vimos como si hubieran cambiado el color del cielo nocturno, de un momento a otro, como si de bajar el difuminador de luz de una casa. El color del cielo cambió a rojo. Un rojo color sangre, las neblinas, azules, se volvieron gris. Empezamos a tener más tensión, somos soldados, de fuerzas de reacción rápida. Una fuerza especial, no teníamos miedo. No nos asustábamos, pero estábamos asustados. El miedo recorría cada parte de nuestro cuerpo. Mi cuerpo estaba temblando, mis sentidos estaban exaltados. Mi corazón palpitaba, creo que todo eso nos pasó a nosotros. Todos estábamos así, dejamos de disparar, el miedo estaba devorándonos. Luego de eso, oí un rugido. Empezamos a ver sombras en los edificios, las criaturas empezaron a correr, algunas de las criaturas con cuchillas, saltaban hacia nuestra ubicación. Temblando apunté mis dos armas hacia una de las criaturas, y apreté los gatillos. Disparando, temblorosamente, las municiones se dispersaban, mi pulso era tembloroso. Maldición, ¿qué me pasa? La sensación era terrorífica. El cielo rojizo y la atmósfera de terror me sacudía hasta el alma, no podía pensar, hasta que algo llamó nuestra atención. Cuidado. Un autobús, de los de la evacuación, salió en medio de la horda, destruyendo la barricada de autos, y arrollando a varias criaturas. El autobús se volcó, y destruyendo a muchas criaturas, pero dejando la apertura de la barricada lo suficientemente grande para poder dejar pasar a muchas criaturas. Maldición, verifiquen si hay supervivientes. Grité aterrado, intentando dominar mi miedo. Algunas ráfagas de disparos nos cubrieron, para evitar que las criaturas se nos acercaran. Al acercarnos pudimos ver que había algunos supervivientes en el autobús. Las criaturas se acercaron corriendo, pero yo disparé mis dos ametralladoras sobre estas. Algunos oficiales, aterrados, se acercaron con sus escudos de plástico y se formaron para poder proteger a los sobrevivientes. Pero algunas criaturas corrieron y saltaron con fuerza sobre los oficiales, tirándolos hacia los lados. Maldición, estas cosas parecen estar enfureciéndose, pensé mientras me acercaba a los sobrevivientes y cubría a los soldados que los estaban sacando de ahí. Disparé hacia varias criaturas, pero algo pasó. Una de mis ametralladoras se quedó sin munición. Maldición, me acabe la cinta de municiones. Joder, necesito una recarga. Dije asustado, aún el sentimiento de miedo yacía en mi interior. Luego de eso grité: traigan municiones, traigan todo, nos estamos quedando sin municiones y poder de fuego. Varios oficiales salieron corriendo. Seguí disparando la ametralladora que aún tenía municiones, mientras que intentaba mantener la línea. Pero las criaturas saltaban sobre los oficiales, los mordían, aunque los cascos chalecos los protegían, la fuerza que tenían, la rabia que mostraban, sumado a la atmósfera, mi cuerpo estaba lleno de miedo. Estaban obligándonos a retroceder, mientras que disparaba mi única ametralladora. Otro de mis compañeros de escuadrón se había quedado totalmente sin municiones.
Algunos morteros y ametralladoras de base estaban destruyendo a las criaturas que se acercaban rápidamente. Vimos algo aterrador. La neblina se estaba acercando. Maldición, corran, dijimos disparando lo que teníamos mientras retrocedíamos. Resistan, mandaremos un helicóptero a su ubicación. No abandonen la puerta. Resistan, unidades restantes. No abandonen la zona. Disparen, vamos. Llegaron varios policías y soldados con cajas de municiones. Vi a un policía con un lanzador de espuma. Nosotros aún estábamos en el frente. Los policías y soldados corrieron hacia nosotros. Varias criaturas saltaron, pero el oficial con el lanzador logró inmovilizar a varias. Varios policías con lanzadores de espuma se acercaron, usando la espuma antidisturbios, para bloquear a varias criaturas haciendo una barricada natural. Llegaron los policías y abriendo las latas de municiones, jaló la tira de municiones, y me ayudó a recargar las armas. Después de ayudar a varios compañeros, volvimos a disparar hacia la horda. Empezamos a ser rodeados. Maldición, están rodeándonos. Formación en 3. Pegué mi espalda con la de mis compañeros y empezamos a disparar, mientras nos rotábamos cubriéndonos los unos a los otros. Las criaturas se acercaban, mientras disparaba, vi a varios seguir a pesar de que las municiones volvían su cuerpo en una masa negra pegajosa. Disparé, pero cuando vimos llegar el helicóptero, una ráfaga de disparos llenó la zona. Haciendo picadillo a las criaturas, empezamos a recuperar terreno, hasta que vimos algo aterrador. Una gran sombra se acercó hacia el helicóptero, y lo aplastó. Solo pudimos ver una especie de extremidad. Maldición, esto no es posible, dije disparando hacia la multitud de criaturas que volvía a formarse. Mierda, carajo. Cuando volteé al cielo, las estrellas restantes hicieron algo que no pensé que fuera posible. Las estrellas empezaron a parpadear, así como se oye, las estrellas empezaron a parpadear. Y las criaturas de las garras treparon a los techos, y luego se quedaron ahí. Empezaron a gritar todas. Hasta que algo que nunca pensé que podría suceder, sucedió. Muchas sombras empezaron a verse a través de la neblina, entre los edificios, siluetas humanoides y no humanas, siluetas misteriosas, hasta que, en la luna roja, algo que jamás pensé que podría pasar, pasó. La luna se transformó en un gran ojo gigante. Caracol. Y luego las estrellas se abrieron como ojos. Maldición, al ver eso mi cuerpo se llenó de terror, eso era algo que no me imaginé nunca. Apretando mis dientes, me levanté y empecé a disparar sobre la multitud de criaturas oscuras. Las municiones impactaban sobre varios, pero otros venían a ocupar su lugar. Hasta que vimos algo acercarse. Era la niebla. Maldición, hay niños y civiles aquí, grité mientras que me aseguraba de que los civiles fueran movidos. Me interpuse entre los civiles y los monstruos con mis 2 ametralladoras, y disparé hacia la multitud de criaturas. Las balas cada vez tardaban menos en llegar hacia la niebla. Y a las criaturas, lo que me indicaba que la distancia se iba cerrando. Podía notar cómo los niños se empezaban a asustar, mientras que algunos bebés lloraban, las madres también se asustaban y abrazaban a sus maridos o a sus hijos. Las criaturas seguían corriendo hacia nosotros, y las sombras de más lejos se veían acercándose.
Apreté con más fuerza el gatillo, aún a sabiendas de que eso no me daría más tasa de fuego, solo como si mi mente quisiera creer que la ametralladora dispararía más rápido si lo hago. Por mi izquierda se aproximaban muchos, así que giré y dirigí mi ráfaga de municiones hacia ellos. Luego venían otros por mi derecha, pero fueron eliminados por uno de mis compañeros. Después de eso, vi que una criatura con cuchillas se abalanzó sobre mí desde un edificio. Pero un chorro de espuma antidisturbios la envolvió, endureciéndose alrededor de esta y inmovilizándola. Estábamos intentando pararlos con todo lo que teníamos. Un F-5 Tiger pasó volando cerca y soltó una bomba en la multitud a 200 metros de nuestra ubicación. Vi cómo volaron cientos de cuerpos de personas envueltas en ese líquido negro, pero también vi cómo se llenaba el hueco en sus filas, a una velocidad alarmante, como si trataras de vaciar el mar a cubetadas. Mis ametralladoras empezaban a pesar menos, lo que me indicaba que me estaba quedando sin municiones. Vamos, alguien, necesito más municiones, me quedaré seco en unos segundos, exclamé, mientras veía que alguien con 2 latas de municiones se acercaba a mí. Vamos rápido muchacho, acoplalas a la cinta que tengo, no pierdas el tiempo metiéndola en la cartuchera, acopla toda la tira de la lata. Y enróllamela en el cuerpo. El oficial que me estaba reabasteciendo hizo caso a mis instrucciones, mientras que yo observaba el campo de batalla. La niebla se acercaba peligrosamente. Y yo, solo disponía de algo. Hasta que mi cabeza me punzó, pesadamente. Señores, serán enviados a investigar un fenómeno extraño. Deben tener cuidado con ellos son más grandes de lo que creen. Se les brindarán unas máscaras protectoras para cuidar si ingresan a zonas con una neblina la cual no sabemos qué ocasiona. Pero es peligrosa. Tengo una máscara, recordé mientras información regresaba a mi cabeza. También, vi que el policía había terminado de acoplar las municiones. Bien, es hora. Dije, levantando las ametralladoras y disparando. Hasta que vi algo, al parecer, la tanqueta había logrado salir, pasando por encima de las hordas de criaturas, disparando su cañón y ametralladora, haciéndose paso entre estas, acercándose a la reja. Un soldado hizo señas y gritó al operador de esta. Llévese a estos civiles de aquí, rápido, que nos están superando. Llévenselos de aquí rápido. Los grandaderos que quedaban formaron una barrera con sus escudos, enfrente de la tanqueta, y otros policías y soldados ayudaron a subir a las familias heridas. Mientras nosotros deteníamos el avance de las criaturas, que se comportaban como si de caníbales, yo seguí disparando a las criaturas, pero el avance que tenían era demasiado. Habían superado los alambres de espino y las barricadas, también, están saliendo de los edificios adyacentes. Carajo, olvidé la puerta 2. Apretando con dificultad mi radio, pregunté. Aquí ajolote 2, puerta 2 me copian. Aquí puerta 2. Nos están destrozando. Están muy cerca. Creo que no resistiremos. Están inundando la calle a nuestra derecha. Y no podemos seguir conteniéndolos. Resistan, la caballería va para allá. Por favor, ayuda, mami, mamá. Mierda, los eliminaron. Enojado regresé a disparar a las criaturas. Podía sentirme observado, como si esos ojos en el cielo estuvieran analizando y juzgando algo. Yo no sabía qué hacer más que luchar por sobrevivir. La tanqueta subió a su último civil, y luego se puso en movimiento. La tanqueta salió y varios soldados intentaron abrir la reja, abriendo el paso para la tanqueta.
Y luego, esta salió de la zona, y cerrando la reja, ahora sí nos pusimos a defender la zona. Maldición, creo que ya no queda nadie. Exclamé mientras disparaba contra la multitud de criaturas. Vámonos, vámonos. Tomé mi radio y grité. Base, aquí Ajolote 2, la evacuación de la zona fue un éxito, solicitamos permiso de retirada. Nos están haciendo retroceder. Ajolote 2, aquí base, a todas las unidades, se les ordena resistir hasta el final. Todas las unidades, repito, resistir hasta el final. Lo que hay en esa ciudad no debe de salir de ella. Fue un honor estar a su mando. Resistan con todo, no permitan que ninguna de esas cosas salgan. El país depende de ustedes. Cambio y fuera. Lo que acabo de escuchar, me dejó sin palabras, solo podía seguir disparando. Sin detenerme, no podemos salir de la ciudad, no hay más vías, somos la salida. La salida a nuestras espaldas es lo único que se interpone entre la civilización normal y este caos. Nosotros somos la última línea defensiva, parece ser que a los demás puestos de control les ordenaron lo mismo. Resistir hasta el final. Disparando todo lo que tenía, seguí enfrentando a las criaturas. Podía notar cómo el cielo seguía siendo agresivo, los ojos parpadeaban y nos miraban, el ojo en la luna, se le marcaron las venas, como si estuviera furioso o furiosa. Podíamos oír de fondo más disparos, de lejos, los demás puestos de control, también deben haberles ordenado resistir hasta el final. Aún parecíamos tener munición, y las criaturas seguían llegando. Yo seguía disparando a la horda que se formaba enfrente de nuestro, me estoy quedando sin municiones. Pensé mientras seguía disparando, hasta que vi a un perro salir del autobús. Algunas criaturas se intentaron acercar a él, pero yo rápidamente acabé con ellas usando mis armas. El perro corrió hacia donde estábamos, como si huyera del peligro, estaba erizado y tembloroso. Vamos, amigo, no te quedes ahí, ponte detrás. Le dije mientras seguía disparando hacia las criaturas. Estaban entrando por nuestra izquierda, saliendo algunas de un edificio y otras colándose por la línea. Nos estaban haciendo retroceder más y más. No. Son demasiados. No. No puedo con tantos. No. Me están destrozando. Estaban rompiendo la línea, uno de mis camaradas fue rodeado, lo mordían y desgarraban mientras este seguía disparando, hasta que oí como se ahogaba con su sangre. Carajo. Mueran. Grité mientras disparaba con todo lo que tenía. Maldición, recarga. Ahora. Grité mientras volvía a observar el campo de batalla, las criaturas están despedazando a todos mis hombres y a los demás, avanzaban como langostas en un campo, devorando, arrancándole el cuerpo y extremidades a quien se le atravesase. Maldición, ¿dónde están mis malditas balas? Dije mientras volteaba a ver. La línea había colapsado, y vi como dos oficiales venían corriendo hacia mí, uno con 2 cajas de munición, y otro con un lanzador de espuma. Ambos venían hacia mí. Volteé a ver mi frente para no descuidar, y vi que ya habían atravesado la última red de alambre de púas. Alguno de mis hombres se acercó a contenerlos, y fueron atrapados por varios brazos. Esas criaturas los empezaron a jalar. Sargento. Ayúdeme. No deje que ganen a Ara. Varias criaturas se le abalanzaron y terminaron su sufrimiento, sus gritos ahogados por su sangre cesaron a los pocos segundos. Regresé mi mirada hacia los oficiales que traían las municiones. Vamos para allá. Cuidado. Él
policía, fue atacado por dos criaturas, pero el otro oficial lo defendió, lanzando una ráfaga de espuma antidisturbios contra varias criaturas. Las criaturas estaban inmovilizadas, pero más se acercaban hacia él. El otro policía corrió hacia mí con las cajas, pero el oficial que estaba cubriéndolo fue sorprendido por otra criatura, una de las que tenían cuchillas. Esta fue envuelta por la espuma, la cual se endureció y la atrapó, pero con su otra cuchilla, cortó la espuma, liberándose. Después de eso, el oficial disparó toda la espuma sobre esta, pero no fue suficiente para detenerla. La criatura se abalanzó sobre este y terminó por matarlo. Maldición, el otro policía estaba corriendo, pero una criatura lo tomó del pie. Y otra se le subió encima, desgarrándole el cuello de una mordida. El pobre oficial solo tendría como 32 años, o menos, se veía joven. Los ojos del joven se empezaban a opacar, su vida se le estaba fugando, y yo sin poder hacer nada. Maldición, dije intentando moverme hacia las latas, pero una criatura emergió de una de las barricadas, hacia mí. Mierda, sacando mi pistola y soltando una de las ametralladoras, empecé a abrir fuego, rompiéndole la cabeza a la criatura con 2 disparos. Vi como el perro se acercó hacia las latas de municiones, y las miró. Yo volteé a verlo, y le grité: "Ey, pásamelo", como si me entendiera. Mi cordura estaba fallando ya, estaba apostándole a que el perro me entendería, en un último intento desesperado por no mearme en los pantalones. Misteriosamente, el perro tomó el asa, mordiéndola. Joder, carajo sí. Vamos, amiguito, trae eso para acá. Vamos. Vamos, necesito que lo traigas, necesito que me la des, vamos. Maldición, los ojos miraron todos hacia abajo, donde estábamos. Los rugidos de criaturas empezaron a retumbar por toda la ciudad. Las criaturas empezaron a correr, no lo vi pero podía oírlo, miles de pasos, todos enfrente de mí. Mis oídos, ya sensibilizados, podía contarlos, no a todos pero sí a demasiados. Mi cuerpo empezaba a temblar. El perro se acercó con la caja. Vamos, amiguito. Dame eso, dije acariciando el perro, y soltando la pistola, empecé a sacar toda la tira de balas. Una vez fuera la separé a la mitad, y empecé a cargar las 2 mini. Vamos, vamos. Maldición, la niebla se está acercando, y se acerca rápido. De la niebla podía ver varias sombras. Maldición, no creo que resistamos esta embestida. Volteé a ver, y vi como el último soldado era desgarrado por 2 criaturas de garras, las cuales empezaron a devorarlo sin demora. Mierda, la niebla se acerca, y no podemos evacuar. Retrocedí poco a poco, cuando vi que las criaturas de cuchilla se acercaban acechando de frente, mientras más de las humanoides de baba negra se acercaban. La neblina se acercaba y ya solo quedaba yo. Volteé a ver la reja y la caja de control de la reja estaba destruida, y no estoy en condiciones de escalar. Se acercan, vi al perro chillando. Ay no, creo que sabes lo que se viene. Creo que ya sabemos cómo acabará esto. Metí mi mano a una bolsa de mi chaleco, mi máscara, la tomé y la miré. ¿Sabes qué? Amiguito, creo que tú podrás llegar más lejos que yo, dije sacando unas pinzas de mi chaleco, y empezando a cortar un pedazo de la reja. Y luego le puse la máscara al perro, le ajusté el látex del cuello. Al principio el perro no se dejaba, pero luego al ver la niebla que se acercaba no opuso resistencia. Amigo, creo que es hora de correr. No pasarán, malditos. Grité, mientras que apuntaba mis ametralladoras hacia la multitud que se acercaban. Vamos, amiguito, sal de aquí, ahí está la salida, vamos. El perro chilló un poco y luego de esto, lo empujé por la apertura que hice, y volteé. La horda estaba acercándose. No oro. Vamos, no oro.
Vamos, mueran, mueran. Vamos, malditos, no dejaré que pasen. Retrocedí todo lo que pude, hasta que mi cuerpo tapaba la entrada. No podré salir de aquí, las distancias son muy grandes, y las criaturas no me dejarán escapar. Además soy un soldado, no abandonamos. Mi cuerpo bloqueará la entrada. Siempre avante. Mueran. No. No pasarán. No.